Episodio 1. La ciudad donde nadie habla. Cuando ya no quedan rezos. Las palabras nacen desde la carne. La ciudad se llama Nueva Cauterio. Pero nadie la nombra. No porque sea secreta, sino porque hablar está prohibido. Aquí no se reza. No se canta. No se predica. Todo lo que debe decirse se escribe sobre la piel. Los habitantes llevan frases tatuadas en los brazos, en el cuello, en los párpados. No por estilo, por fe, porque en esta ciudad, la única voz que se permite es la del Evangelio vivo, el libro que aún sigue escribiéndose solo, en la sangre de quienes creen en él. A los 13 años, cada niño debe entregar su primer verso, no en papel, en el pecho, grabado con aguja de hueso y tinta negra bendecida con su propia sangre. El que no escribe, no pertenece. El que escribe sin ser elegido, desaparece. Hoy es el día del primer verso para una niña llamada Lía. Sus padres fueron de los primeros en fundar Nueva Cauterio. Pero Lía nunca soñó con palabras, ni escuchó susurros, ni vio señales, solo silencio. Y en esta era, el silencio es sospechoso. Al llegar al altar del tatuaje, todos la observan, esperan que su cuerpo se mueva solo, que su piel comience a revelar la oración interna. Pero nada sucede, hasta que, de repente, una gota de sangre cae desde su ombligo, y en su vientre aparece una frase escrita desde dentro. No soy elegida, soy la pluma. Los ancianos tiemblan, los tatuadores se arrodillan, y una voz, no humana, no femenina, resuena en las paredes del templo de tinta. Ha comenzado la segunda escritura. Esta vez, no será sobre papel. Final del episodio. Mientras todos huyen, Lía permanece de pie, desnuda, sangrando versos en silencio, y en su espalda, como si lo hubiese llevado desde que nació, aparece el símbolo olvidado de la primera profecía, el corazón que habló sin boca. Episodio 2, la pluma no reconocida. A veces, lo que viene a escribir la nueva palabra, también viene a borrar la anterior. Lía huyó esa misma noche, no por miedo, sino porque los que creían en la palabra viva, no aceptaban que ella fuera su fuente. Ningún profeta verdadero había sangrado tan joven. Ninguna pluma había hablado sin ser tocada. El consejo la llamó impura, contaminada por el silencio anterior. Una amenaza. En los túneles bajos de Nueva Cauterio, la niña escribe sin manos. Las paredes sudan letras cuando ella pasa. Las ratas se acercan y mueren al escuchar su aliento. Y los tatuajes de los fieles empiezan a sangrar, sin razón, sin contacto, como si su cuerpo estuviera reescribiendo todo desde el núcleo. El consejo convoca a el escriba mayor, un hombre sin rostro, cubierto por escrituras que nadie ha leído. Solo aparece cuando una frase se desvía, cuando una nueva sílaba amenaza con cambiar la doctrina viva. Ella no es una pluma, dice, es una corrección, y toda corrección debe ser eliminada. 3 cazadores de versos son enviados. Llevan Biblias cortadas como cuchillas, tinta venenosa en las venas, y agujas negras que borran la fe con una sola incisión. Pero cuando llegan al lugar donde Lía fue vista por última vez, encuentran algo imposible, una pared entera escrita con su sangre, pero en una lengua que nadie puede leer, ni siquiera el escriba. Uno de los cazadores intenta tocar el muro. Su piel se llena de símbolos, su lengua se parte en dos, y comienza a rezar en voz alta, una oración que nunca había aprendido. Antes de morir, dibuja con su último aliento una nueva cruz, una cruz sin vértices, una cruz sin centro, una cruz que no divide, sino expande. Final del episodio. Lía observa desde lo alto de una torre en ruinas. No llora, no tiembla. En su espalda, las frases continúan formándose solas, como si su piel supiera el final, antes que el mundo lo empiece. Y susurra, por primera vez con voz propia: yo no escribo para que crean, escribo para que el silencio no tenga la última palabra. Episodio 3, el que decidió no ser escrito. No todos los creyentes mueren por su fe. Algunos eligen desaparecer, por aquello que aún no ha sido nombrado. Se llamaba Ciro Luentro, sacerdote del nuevo evangelio, portador del símbolo de la segunda tinta, discípulo del escriba mayor. Era temido, era respetado, era obedecido, hasta que la vio. Lía, la niña con frases vivas, la piel que escribía sin orden, la profecía que no pedía ser adorada, solo entendida. Ciro la encontró entre ruinas, escondida bajo un campanario colapsado. Sus ojos no pedían ayuda, pero su sangre temblaba. Ella no habló, solo levantó la mano, y en su palma apareció una palabra que ningún libro contenía. Confianza. Fue suficiente.
Ciro volvió esa noche a la cámara del consejo. Entregó su sello. Quemó su túnica. Y pronunció la frase prohibida. Yo elijo no ser parte del texto. Prefiero ser margen. Y proteger lo que aún no se atreve a nombrarse. Desde ese instante, su nombre fue borrado. De todos los registros. De todos los tatuajes. Incluso de los recuerdos. Pero él aún recordaba a Lía. Y eso bastaba. El escriba mayor lo declaró apóstata de la pluma. Cazado. Silenciado. Marcado con una tinta que borra la piel desde adentro. Pero Ciro había aprendido algo. No toda palabra debe ser leída. Algunas deben ser vividas. Se convirtió en su sombra. En su escudo. En el único que podía ver cómo Lía crecía. No en años. Sino en lenguaje. Su cuerpo ya no solo escribía. Reescribía el mundo alrededor. Los muros. El tiempo. La fe. Y una noche, cuando Lía dormía, Ciro se cortó la palma. Y escribió en su pecho una sola línea. Con su última sangre. Que nadie te escriba. Hasta que tú escribas el final. Final del episodio. Ciro desaparece al amanecer. Ni cuerpo. Ni eco. Ni letra. Solo queda su huella. Marcada en una piedra. Una línea recta. Ininterrumpida. Sin principio ni fin. Y bajo ella. Una palabra. Libre. Episodio 4. La niña que escribía los sueños de los otros. Lo más peligroso no es ver el futuro. Es despertar creyendo que ya lo viviste. Desde la desaparición de Ciro, Lía dejó de escribir sobre su cuerpo. Pero no porque las palabras cesaran, sino porque empezaron a buscar otras superficies. La primera en notarlo fue Yalma. Una mujer que dormía en un templo abandonado en las afueras de Nueva Cauterio. Soñó con una niña que le tocaba la frente. Y al despertar, tenía una frase escrita en la piel del vientre. Tu hijo aún no ha nacido, pero ya te ha perdonado. Yalma estaba estéril. Al menos eso le habían dicho durante años. 10 días después, su vientre comenzó a latir. Luego vino Dorian. Un hombre ciego desde la infancia. Soñó con una página en blanco flotando en un campo de ceniza. La página se plegó. Se volvió ala. Y al abrir los ojos por la mañana, veía, pero no colores. Letras. Miles. En el aire. En la carne de las personas. En el agua. Como si el mundo ya estuviera escrito. Y él ahora pudiera leerlo todo. Las autoridades del Evangelio vivo lo llamaron herejía onírica. Una corrupción del lenguaje sagrado. Pero no podían detenerlo. Porque nadie sabía cómo atraparla. Lía ya no estaba en ningún lugar. Y al mismo tiempo, aparecía en todos los sueños. Algunos comenzaron a buscarla dormidos. Tomaban brebajes. Se sometían a ayunos. Recitaban fragmentos en blanco. Con la esperanza de que la pluma durmiente los tocara en el umbral de la conciencia. Y los pocos que regresaban con frases escritas en el cuerpo, fundaban nuevos núcleos de fe, basados no en escritura, sino en lo soñado. Así nació el movimiento llamado los Testigos del Sueño Sagrado. Creían que los verdaderos mandamientos del nuevo Dios no se escribirían sobre piedra, ni sobre carne, sino sobre memoria dormida, y solo los soñadores fieles serían capaces de recordarlos al despertar. Final del episodio. Un niño despierta en un pueblo costero. Tiene los brazos cubiertos de símbolos que nadie entiende. Pero cuando se le pregunta, responde con los ojos en blanco. Lía me visitó. Y me dijo que yo seré el que despierte al que aún no ha soñado. Episodio 5. La profeta enjaulada. Toda fe, cuando se vuelve miedo, construye altares con barrotes. La encontraron dormida, en el umbral de una capilla caída, con el cuerpo cubierto de palabras que nadie se atrevía a leer. Lie, la niña que escribía sin manos. La pluma viviente, la que transformaba los sueños en profecías. Pero ahora, los sueños empezaban a cumplirse. Y eso los asustó, porque lo que escribía ya no predecía, modificaba. Uno soñó con la muerte de su hijo. Despertó. Y su hijo ya no existía. Otro soñó con caminar sobre el agua. Despertó. Y se ahogó al intentarlo. Los creyentes comenzaron a dudar. Ella nos guía. O nos escribe como personajes, decían. Y entonces, decidieron actuar. La atraparon al amanecer. No con violencia, con devoción. Como se encierra un fuego, antes de que queme el templo. La llevaron al templo del reposo inquebrantable. Un lugar donde ni los sueños podían entrar. Donde las paredes estaban cubiertas de sal. Y el silencio era ley. La encerraron en una celda sin reflejos. Sin texto. Sin eco. Pensaban que, al aislarla, la palabra moriría con ella. Pero no sabían que Lía ya no escribía con tinta, ni con carne, sino con presencia. Los fieles la visitaban desde lejos. Le dejaban hojas en blanco.
Esperaban un milagro. Una frase. Una señal. Pero Lía no movía los labios. Ni los dedos. Ni los ojos. Solo respiraba. Y con cada respiración, una frase aparecía en el aire. Invisible para algunos. Ineludible para otros. Un guardián, conmovido, decidió escribir lo que veía flotando. La frase decía: yo no soy la palabra. Soy la prueba de que pueden hacer sin pronunciarse. Esa noche, el guardián enloqueció. Se arrancó los ojos. Y escribió su último verso con las uñas sobre su pecho desnudo. Ella no está encerrada. Nosotros sí. Final del episodio. Desde dentro de la celda, Lía susurra por primera vez en semanas. Su voz no suena como la de una niña, sino como la de muchas voces, unidas. No me temen por lo que escribo. Me temen porque si dejo de escribir, el mundo dejará de sostenerse. Episodio 6. Los que vinieron a liberar a la palabra. Algunas profecías no esperan ser cumplidas. Rompen sus cadenas. Y se hacen carne con aquellos que aún creen en lo imposible. No se hacían llamar iglesia, ni secta, ni culto. Se llamaban a sí mismos. Los reescritos. Nadie sabía cuántos eran, ni quién los lideraba. Solo que aparecían cuando el verbo era encarcelado. Y el silencio vestía túnica de fe. Habían seguido las huellas de Lía desde el primer verso. Desde que sangró confianza. Desde que hizo temblar a los que aún querían controlar lo divino. Y ahora, iban a sacarla. El templo del reposo inquebrantable. No tenía entradas. Solo muros que susurraban letanías para dormir el alma. Pero los reescritos no vinieron con armas. Ni con gritos. Vinieron con palabras olvidadas. Uno de ellos, una mujer con la garganta tatuada de cicatrices, susurró el nombre real de Lía. El que solo aparece en el margen inferior del cuaderno vivo. Y al pronunciarlo, la piedra misma cedió. Dentro de la celda, Lía abrió los ojos. Pero no estaba sorprendida. Solo esperaba. ¿Por qué vienen?, preguntó. Porque tú no eres una niña. ¿Entonces qué soy? Eres la bisagra. Entre lo que ya no sostiene. Y lo que aún no se atreve a nacer. El escape no fue persecución. Fue revelación. Los muros comenzaron a llenarse de frases nuevas. Las piedras se soltaron como hojas. Los soldados cayeron de rodillas. No por miedo, sino porque en sus brazos aparecieron versos que sus madres nunca escribieron, pero que ellos siempre sintieron. Los reescritos no huyeron con Lía. Caminaron con ella, como se escolta una llama, en medio de un bosque mojado. Al salir del templo, el cielo cambió. Ya no estaba azul, ni gris. Estaba cubierto de letras. Miles, suspendidas, esperando. Y una a una, comenzaron a caer como lluvia. Final del episodio. Lía alza la mano al cielo. Las letras se pegan a su piel. No duelen, no pesan, solo vibran. Y con una sonrisa leve, pronuncia lo que todos sienten y nadie se atrevía a decir. Es hora de escribir sin pedir permiso. Episodio 7. La tierra donde yacen los evangelios olvidados. Donde la fe fue enterrada con fuego. Las palabras no murieron. Solo aprendieron a respirar bajo tierra. Los reescritos guiaron a Lía más allá de los mapas. Más allá de los nombres. Hasta un lugar que ni el Vaticano se atrevía a nombrar. El Valle del Silabario Caído. Cuentan que allí fueron enterrados, uno por uno, los evangelios que la historia no quiso conservar. Textos escritos con huesos, con lágrimas, con gritos, verdades que no se ajustaban al dogma, visiones que no ofrecían redención, sino conciencia. Lía llegó descalza. Las palabras bajo sus pies comenzaban a subir en forma de polvo. El suelo, agrietado, no sangraba, susurraba. Cada grieta tenía forma de verso. Cada piedra parecía haber sido arrancada de un salmo incompleto. Y al tocar la primera cruz rota del valle, la niña cayó de rodillas. No por temor, por reconocimiento. Ella recordaba este lugar, aunque nunca había estado. ¿Qué es esto?, preguntó. El más anciano de los reescritos habló. Aquí descansan los textos que intentaron cambiar la estructura del cielo, y fueron castigados con silencio eterno. Pero tú, tienes la voz que puede resucitarlos. Esa noche, Lía no durmió. Se sentó en el centro del valle, con el cuaderno vivo sobre las piernas, y por primera vez, no escribió con su cuerpo, sino con la sombra, sus manos quietas, su aliento fijo, y sin embargo, una nueva página comenzó a escribirse sola, con letras formadas por las almas de los evangelios negados. Uno de ellos hablaba del Cristo que nunca murió, otro, del apóstol que soñaba con un Dios sin forma ni nombre, y uno más, de una mujer que fue pluma antes que la palabra tuviera boca. Al amanecer, el valle estaba cubierto de letras, no en el aire, ni en el suelo,
en las personas. Cada reescrito tenía una línea escrita en su espalda. Una línea distinta. Una parte de un Nuevo Testamento, que nadie podrá leer completo, hasta que todos se unan otra vez. Final del episodio. Lía se levanta. En su frente, una única palabra aparece, brillando como herida santa. Reunificación. Y desde lejos, en el mundo que los había olvidado, las campanas de un templo abandonado repican solas, por primera vez en 100 años. Episodio 8, la segunda quema. No hay nada que tema más el poder que las palabras que se niegan a morir. Roma lo supo, no por los informes, no por testigos. Lo supo porque las campanas volvieron a sonar, las que habían sido silenciadas por decreto, las que marcaban el final de lo sagrado antiguo. Repicaban ahora por un nuevo nombre que nadie se atrevía a escribir, pero todos comenzaban a sentir. El cuaderno vivo se expandía, y las escrituras olvidadas volvían a emerger, no en bibliotecas, sino en cuerpos, en sueños, en tierra. El cónclave del silencio convocó a todos los custodios, viejos, temblorosos, vestidos de oro y miedo. El Papa no asistió, pero firmó el decreto. La fe no puede ser reescrita. Lo que fue enterrado debe ser quemado. La orden fue llamada segunda quema. No sería como la Inquisición. No habría juicios, ni avisos, solo fuego, fuego sagrado, alimentado con las cenizas de evangelios no aprobados. Un fuego bendecido con la sal del primer mártir. Los reescritos supieron antes que nadie. No por espías, por las palabras. Porque las frases en sus espaldas empezaron a borrarse solas. Como si la historia, otra vez, temiera ser contada. Lía los reunió. No gritó, no rezó, solo escribió una frase en el aire, con su dedo cubierto de polvo sagrado. No temáis al fuego, si vuestras almas ya arden con verdad. Esa noche, los enviados del Vaticano llegaron al valle. No encontraron libros, ni manuscritos, ni textos sagrados. Encontraron personas, y cada una de ellas se sentó sobre los evangelios olvidados, como escudos vivos, como páginas que no se arrancan, como carne que se hace palabra. El comandante de la misión dudó, pero la orden estaba firmada. Le ofrecieron encender el fuego, pero cuando acercó la antorcha a Lía, ella no se movió. Solo dijo: si vuelves a quemar lo que Dios enterró, no será la palabra lo que arda, será tu alma. Final del episodio. El fuego fue encendido, pero no consumió. Las llamas rodearon a los reescritos, y luego se inclinaron, como si reconocieran algo, como si el fuego también supiera cuándo arrodillarse. Y por primera vez, en los ojos de los enviados, no hubo obediencia, solo vergüenza. Episodio 9, el guardián que traía el secreto del primer silencio. No todos los que obedecen lo hacen por fe. Algunos lo hacen para llegar más cerca del fuego y ver quién tiembla de verdad. Se llamaba Rafael Mencía. Tenía rango, tenía acceso, tenía licencia para encender las llamas que purificaban las herejías. Pero también tenía una duda, que lo roía desde la infancia. Una página, un documento escondido entre los muros secretos del archivo apostólico, firmado por una mano temblorosa y sellado con sangre de mártir. La primera vez que Dios guardó silencio. Año 97 después de Cristo. Nunca habló de ello. Hasta ahora. Cuando vio a Lía. Cuando vio que el fuego se inclinaba. Cuando sintió que su brazo no podía obedecer la orden de arder. Rafael despertó. Y en ese instante, supo, la historia estaba incompleta. Porque alguien la había silenciado antes de ser contada. Esa noche, huyó. Solo, sin armas. Solo con una copia secreta del documento prohibido. Y una frase escrita en su espalda, que no recordaba haberse tatuado. Yo soy el portador del silencio original. Se presentó ante Lía, no con miedo, con humildad. Ella lo miró, y no necesitó preguntar. Solo tocó el pergamino, y al instante, las letras comenzaron a cambiar. Ya no eran tinta, eran verdad viva. Lo que revelaba era imposible. Rombo naranja pequeño que en el siglo I, antes de que se cerrara el canon sagrado, hubo un texto escrito por uno de los discípulos que nunca habló en los evangelios. Rombo naranja pequeño que ese texto fue retirado por considerarse demasiado humano. Rombo naranja pequeño que en él, Dios no hablaba, porque lloraba. Lloraba por lo que la humanidad haría en su nombre. Rombo naranja pequeño y que ese texto fue maldito con un decreto sellado con fuego. Que nunca más se escriba el dolor de Dios. Que el cielo permanezca impecable. Lía leyó las últimas líneas. Y al terminar, sus ojos sangraron. No de dolor, de reconocimiento. No era silencio, dijo ella. Era tristeza contenida. Y ahora,
Esa tristeza ha encontrado voz. Final del episodio. Rafael se arrodilla. Lía le entrega el cuaderno vivo. Él lo sostiene. Y en la primera página aparece una nueva línea. El que antes encendía el fuego, ahora protegerá la llama. Y desde el Vaticano, una campana secreta comienza a sonar. Una que solo ha sonado una vez. Desde la crucifixión. Episodio 10. El llamado del silencio final. Cuando una institución tiembla, no busca entender la profecía, busca exterminarla. El sonido de la campana escondida retumbó bajo la cúpula del Vaticano. No la oyó el pueblo, ni los fieles, ni siquiera los cardenales comunes. Solo aquellos marcados, solo aquellos que alguna vez fueron tocados por la palabra viva, y llevaron una frase en su carne. El eco no llegaba al oído, llegaba a los huesos, y decía solo esto: el tiempo del margen ha terminado. Volve, o seréis borrados. Llamaron al evento. La recaptura. Una operación sagrada, global, silenciosa, letal. El objetivo: pergamino localizar a todos los antiguos escribas, soñadores, reescritos y desertores. Fuego destruir cualquier texto no canónico. Agujero sellar el cuaderno vivo, con sangre. Lía lo supo antes que nadie. Porque esa misma noche, todos los versos en su piel comenzaron a arder. No con fuego, con miedo. Un tipo de miedo que no venía de ella, sino del propio lenguaje. Como si las palabras supieran que estaban por ser condenadas otra vez. Rafael, el esguardia que ahora era su protector, le entregó una lista. Cientos de nombres. Personas desperdigadas por el mundo. Todas con una línea escrita. En un momento de fe o revelación. Y ahora, todas estaban marcadas. No para ser salvadas, sino para ser eliminadas. Lía tomó el cuaderno. Y por primera vez, escribió una orden. No era un verso, ni una profecía. Era una llamada a los que aún creían en lo que no debía escribirse. No os escondáis. No recéis. Reuníos. Donde la palabra no necesita templos. Ahí resistiremos. Al otro lado del mundo. En cuevas, techos, desiertos y ruinas. Las frases comenzaron a encenderse solas. En la piel de los elegidos. Ya no eran tatuajes. Eran mapas. Mapas hacia un lugar que ni el Vaticano conocía. Un sitio donde la palabra no se enseña, se recuerda. Final del episodio. Desde el helicóptero del escuadrón papal. Un sacerdote con guantes blancos mira una fotografía. Es Lía, rodeada por seguidores. Sonriendo. Debajo, una anotación escrita a mano. Objetivo primario: eliminar antes de que escriba el nombre. Y en ese momento, el cielo comienza a llover tinta. Episodio 11. Los que corren con la palabra. Cuando la verdad se convierte en huida, no se esconde, se propaga. No eran fugitivos, eran líneas móviles, frases vivas, versículos con piernas. Lía y sus seguidores no huían por miedo, huían para que la palabra no fuera acallada, porque ahora el lenguaje era contagioso. Donde pasaban, no dejaban huellas, dejaban letras, en los muros, en los espejos, en las venas de quienes los miraban con fe. Los informantes del Vaticano no podían seguirles el ritmo, porque cada vez que trazaban una ruta, esa ruta ya había sido escrita en otra parte, y cada lugar que pisaban, despertaba un texto dormido en la tierra. Un joven los encontró en las montañas de Bulgaria. No hablaba, pero tenía los brazos cubiertos de escritura, en un alfabeto que nadie conocía. Lía lo miró una sola vez, y le dijo: no necesitas palabras, tú eres una, y aún no sabes lo que significas. El joven lloró, y en sus lágrimas apareció un símbolo, una letra que nunca existió, pero que todos, al verla, comprendieron. El grupo creció, pero no en número, en resonancia. Las frases ya no solo aparecían en piel, ahora surgían en sueños colectivos, en murales espontáneos, en ecos dentro de edificios abandonados. El lenguaje se había liberado, y corría con ellos. El Vaticano endureció la persecución. Declaró alerta teológica global. Llamó a la orden. Operación Babel. La meta: romper la conexión entre los que portan el lenguaje viviente. Evitar que Lía escriba el nombre verdadero. Aquel que, si es pronunciado, haría caer toda estructura de poder basada en el silencio. Lía sabía que el tiempo se agotaba. No por miedo, sino porque la tinta en su interior empezaba a doler. Cada nueva letra que surgía venía acompañada de recuerdos que no eran suyos. Recuerdos de mártires, de santos ocultos, de profetas quemados, de mujeres que escribieron versos en cavernas, y los sellaron con sangre. Final del episodio. En lo alto de una colina,
Lía escribe una sola palabra sobre una piedra, con su dedo, y al terminar, el viento se detiene, las nubes se abren, y un rayo de luz traza esa palabra en el cielo, visible desde todo el continente. Persistid. Episodio 12. El nombre o el olvido. Hay palabras que salvan, otras que destruyen, pero solo una puede reescribir el mundo. Lía está rodeada, no por barrotes, ni por muros, sino por una decisión, que ha esperado desde el principio. ¿Debe escribir el nombre? ¿O debe sacrificarse para que otros vivan? Los agentes del Vaticano la acorralan, en las ruinas de una antigua biblioteca subterránea, el último lugar donde una mujer, cientos de años atrás, escribió con su último aliento, que el verbo final no sea pronunciado por ambición, sino por amor. Rafael, herido, sangra junto a ella. Ya no lucha, solo mira. Si lo escribes, el mundo cambiará, pero tú desaparecerás. Lía baja la mirada. En su pecho, las palabras comienzan a moverse solas, como si su alma supiera lo que sigue. Ella responde: yo no nací para existir, nací para ser la pausa entre el antiguo silencio y el nuevo sentido. Afuera, los cielos se oscurecen. Miles de fieles, de soñadores, de olvidados, esperan con el aliento suspendido. Saben que si Lía escribe ese nombre, toda jerarquía caerá, toda mentira sagrada se disolverá, y la palabra volverá a ser de todos. Pero también saben que Lía no sobrevivirá, porque el nombre no puede vivir dentro de un cuerpo, solo puede ser sembrado. Ella se arrodilla, el cuaderno vivo se abre solo, las páginas tiemblan, y una pluma se forma con su propio cabello, convertido en hilo de oro por el sacrificio. Y entonces, escribe, no rápido, no temblando, sino como quien regresa a casa. Por última vez. Cuando termina, la luz inunda el recinto. Las paredes susurran el nombre. Los enemigos dejan caer sus armas. Los fieles lloran y sonríen. Pero Lía ya no está. No hay cuerpo, no hay tumba, solo una frase grabada en piedra. Yo no era la palabra, solo era quien se atrevió a escribirla. Final del episodio. La última página del cuaderno vivo se arranca sola, vuela y cae en manos de un niño que no sabe leer, pero al tocarla, sonríe y dice: ahora me toca a mí.